Cuando a Dalí le preguntaron si regresaría a México, él respondió con seguridad que no, que nunca regresaría a un país más surrealista que sus obras. Lo que nos lleva a entender que no solamente en el modelo social, sino en todo México, este surrealismo alcanza hasta el modelo de gobierno. Por lo que hoy me hago las siguientes preguntas. ¿Cuál es el modelo de gobierno? ¿Este modelo de gobierno es lo que necesitamos en México el día de hoy? ¿Lo que tenemos nos ayuda a estar en el buen camino o, por el contrario, nos está desviando? Para empezar a responder preguntas tenemos que empezar por lo obvio y colocar la idea de qué es un modelo de gobierno. Vamos con una definición muy general, pero muy sencilla. El modelo de gobierno es la forma en la que se organiza, ejerce y legitima el poder político dentro de un Estado. Define quién gobierna, cómo se toman decisiones, con qué límites y qué relación tiene la ciudadanía en toda esta estructura. Con esta definición, sería fácil decir es que somos un país democrático. Pero vamos a pensarlo por un segundo. México, el día de hoy, no es un país que podamos considerar democrático. El hecho es que sí hemos tenido una historia en la que la gente ha podido elegir a sus gobernantes, pero esto no es lo que define a una democracia. Lo que define una democracia es literalmente el poder del pueblo. Y lo que tenemos en México hoy es un pueblo que a través de ayudas sociales, programas políticos e ideas de ideologías mixtas, se ha quitado el poder. Se ha quitado ese poder de decidir en muchas cosas. Vamos a poner un ejemplo. Para poder decidir necesitamos muchos requisitos. Entre ellos, que no tengas una influencia externa que cuarte tu libertad, ya que eso podría considerarse como una adicción o como un elemento que quite la libertad, y además te prohíba decidir libremente. Y aquí es importante notar, con la siguiente pregunta, ¿qué libertad tiene de decidir alguien cuando el gobierno mantiene a una familia y lo amedrentan con ideas de que si no gano yo, te van a quitar todo? Eso no es hacer que la gente sea libre de decidir. Esta es una forma en la que la ciudadanía pierde poco a poco su libertad. Por eso es importante que más bien el gobierno ayude a la gente a aprender a pescar y no que se les dé el pescado así nada más. Aquí la vida en México se pone complicada. Porque ¿qué libertad tiene una ciudadanía amedrentada por el crimen organizado? Donde el cobro de piso es de a diario. Pero además el gobierno está inmiscuido en cosas del mismo crimen organizado, en donde la ciudadanía no solo paga impuestos gubernamentales, sino impuestos criminales. Sabe que si habla o vota en contra de ello, será ejecutado, golpeado, mínimo amedrentado, máximo su familia y él eliminados del mapa. Y es que esto ya lo hemos visto incluso hasta con un secretario de educación al que le mataron a su familia. Temas con la familia de Ricardo Monreal. Y es que ni siquiera el curul o el puesto te dejan seguro de que tu familia está a salvo. Y hay que entender que el gobierno tiene a buena parte de la ciudadanía apresada, por decirlo así. Donde aunque hayan elecciones, no podemos decir que serán libres, porque la gente no ha gozado de la libertad de votar por quien quiera desde hace mínimo una década. Pero mínimo. ¿Cuál es la alternativa? No es quitar las ayudas sociales. Es dejar de condicionarlas y mentirle a la gente que se eliminarán todas porque los otros son diferentes. No es cooperar con el crimen organizado para que haya una aparente paz. Es luchar contra la injusticia y el crimen para que haya una verdadera libertad y que sea reforzada. Y si se llega a la paz, que sea una paz real, donde no tengamos miedo de que alguien ejecute a otro, porque sí, porque no le dio el cobro de piso. La alternativa es crear un país de libertades, de paz y de justicia. Regresemos un momento al tema del modelo de gobierno. Hoy el modelo de gobierno se había inmiscuido con las cosas del poder judicial, donde las decisiones del gobierno afectan directamente en las decisiones de la justicia mexicana. Esto que no se había visto tan directo desde hacía ya mucho tiempo. La pregunta que nos deberíamos hacer al respecto de esto es si eso es justicia o no. Para mí me parece evidente que no. Aquí es donde la libertad del poder judicial es importante, su verdadera independencia institucional
más allá no solamente de escribirlo en una constitución, sino de hacer que la estructura se mueva realmente independiente. Ahora, el modelo de gobierno de un país tiene muchas implicaciones, a muchos niveles. Sí a nivel social, sí a nivel político, pero también a un nivel económico, siendo que las empresas buscan lugares seguros en donde establecerse, donde los impuestos no sean abusivos o incluso se puedan disminuir con algunas ayudas, donde la gente tenga la capacidad de comprar y de trabajar y donde el gobierno proteja los intereses de crecimiento de la empresa y al mismo tiempo proteja bien a sus trabajadores de los abusos que sin duda existen. Ahora te pregunto, ¿qué ha hecho el gobierno al respecto de esto? La respuesta no es nada. Ha tomado decisiones claras, con problemas muy fuertes y con algunos aciertos, hay que decirlo. Los aciertos han sido una idea más de ayuda al trabajador, la búsqueda de la reducción de las horas de trabajo, la ayuda de las vacaciones, la ley silla, pero los problemas son que las empresas están cada vez más desprotegidas al nivel que muchas empresas ya han amenazado con irse del país, porque además hay casos muy fuertes de hasta probables doble cobro de impuestos injustamente. Todos vimos a la pobre viralización de una chica de Morena que intentó decir que los trabajadores del crimen organizado ayudaban a la economía. Más allá de lo problemático y falso que es esto, imagínate si ahora los trabajadores de las empresas legítimas que sí pagan impuestos y que sí se hacen cargo de las cosas que están sucediendo desaparecieran. Si les importa tanto el trabajo del mexicano, ayudarían a estas empresas y a sus trabajadores por igual. Esto nos lleva a entender que la situación mexicana en el modelo de gobierno se centra en buscar que el trabajador tenga más ventajas y la empresa más problemas, y sea una situación de pérdida para alguien, en vez de pensar en hacerlo en una situación de ganar-ganar. Estas decisiones se ven reflejadas en un sistema económico donde el crecimiento del país no ha superado al 2% anual en más de 7 años. Entonces llega la pregunta del millón: ¿qué se tiene que hacer? La economía se rige en dos instancias, la especulatoria y la real. La economía basada en especulaciones siempre está viendo los factores que se mueven, las cosas que podrían ser, y esta especulación mueve mucho dinero muy rápido. Para bien o para mal. Puede significar inversiones de un lugar donde podría crecer o la liquidación de inversiones que lleven a los problemas de flujo. La solución para la economía especulatoria es que no haya lugar a dudas en lo que está decidiendo el gobierno. Necesitan tener claridad, porque esto ayuda a crecer y que hagan acciones dirigidas a esto. La economía basada en la realidad es más lenta y puede significar la fundación de empresas por nichos económicos puntuales. Puede significar el aprovechamiento o explotación de recursos en lugares donde hay estos recursos. Y esta ha sido una con la que México ha tenido pocos, pero muy pocos problemas, porque somos ricos en recursos y posibilidades. El problema es que para que la economía basada en realidad tenga más ayuda, requiere de las inversiones que mueve la especulativa, porque la real es más lenta y mueve menos flujo, pero ese flujo es constante y crece a lo largo que pasa el tiempo. Y este puede ser la diferencia de un país de primero o de tercer mundo. México podría haber sido el país de primer mundo de Latinoamérica, junto con Venezuela, por todo el tema del petróleo. Pero por muchas razones, malas decisiones, tratados raros, legislaciones raras, modelos de gobierno que no ayudaban, no se logró concretar esta realidad, de la que deberíamos aprovecharnos como mexicanos trabajadores. En el ámbito social, el gobierno debería de dejar en claro que lo que se quiere es ayudar, pero con la economía basada en la realidad, donde la gente consiga trabajos, con las ayudas sociales para integrarse, pero que no dependan de las ayudas sociales a largo plazo, sino que dependan del trabajo que dignifica a la persona, no de los impuestos que le quitan a los más ricos para dárselo a los más pobres. Porque eso elimina a todas las personas de la clase media, que además definen a un país que está en busca de crecimiento. Y al final, lo que dejan en claro, si quieren dejar estos programas sociales y de estas ayudas que hacen que la gente dependa del gobierno, es que ven al poder político como un fin y no como un medio a través del cual se ayuda a la gente. En el ámbito político
deberían buscar que la gente sea verdaderamente libre, no que dependa del gobierno, porque solo un pueblo libre puede ser verdaderamente democrático y verdaderamente un buen país. La libertad es uno de los valores fundamentales y factores que definen a una persona. Y aunque un esclavo tenga ciertos niveles de libertad, hay que buscar que en la sociedad se tengan todos los buenos usos de la libertad en la humanidad. Por el bien de todos, por el bien del gobierno y por el bien de la sociedad. Porque además un Estado paternalista le quita dignidad al país y a sus habitantes y a todo aquello que quiera crecer. Un Estado promotor del bien común y libertad es la forma en la que la persona humana encuentra su vida y trascendencia de la mejor manera. En resumen, ¿cuál es el modelo de gobierno? Paternalista semiautoritario, sin libertades claras y con colusiones entre instituciones gubernamentales que deberían de ser independientes. Y esto es de todos tipos y todos niveles, incluyendo además el crimen organizado. Por otro lado, ¿es lo que necesitamos en México? Pues no, lo que necesitamos es un gobierno promotor del bien común, no paternalista semiautoritario con crimen organizado. Además, lo que tenemos nos ayuda a estar en el buen camino. Lo que tenemos hoy nos puede ayudar a aprender, a saber lo que tenemos que hacer por el bien de todos. Solo si queremos que México salga adelante, pero si no aprendemos, solo nos está jalando para abajo. Por lo que hoy, claramente, no nos está ayudando. Ahora recuerda, prepárate, infórmate, influye.